Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de cuarto y quinto de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud. Contra todo pronóstico, estamos aquí batallando por llevar clases para ustedes, batallando con preparar y planificar todo ese tipo de trabajo para ustedes. Siempre de repente luchando contra la bulla que hay alrededor, ¿no? Por lo menos tratamos de buscar un espacio donde podamos tener un poquito de silencio y así grabar esta clase. Es bien complicado, chicos. ¿Bien? Muy bien. Como ustedes saben, la intención es llevarles esta clase anticipada, cosa que el día de mañana, lunes, podamos participar mucho mejor. ¿Ya? Muy bien. Vamos a trabajar un tema de historia universal. Nosotros ya con este tema estamos ya dejando atrás la historia antigua. Hemos estudiado muchas sociedades de la esclavitud, ¿verdad? Hemos estudiado la cultura de Mesopotamia, cultura hebrea, persa, a la cultura fenicia, egipcia, ¿no? Y otras más. Chicos, ahora nosotros vamos a comenzar ya a estudiar otro periodo de nuestra historia, pero tenemos que mencionar este tema de los pueblos bárbaros, ¿sí? Los pueblos bárbaros quienes van a configurar una nueva etapa histórica en Europa y en el mundo, ¿ya? Porque ellos son los que invadieron, pues, el Imperio Romano, el gran Imperio Romano que habíamos estudiado la última clase, y ellos son los que se encargan de configurar Europa dentro de ese periodo para que pueda dar pase a un nuevo o una nueva época histórica, ya que viene a ser la Edad Media. ¿Ya, chicos? Entonces es muy importante hablar de estos pueblos bárbaros que sin duda pues tuvieron otras costumbres, otra cultura, otros dioses, otra forma de trabajo muy distinta al esclavismo o esclavitud que se practicaba pues en Roma. Los bárbaros tuvieron unas costumbres muy diferentes y que el día de hoy lo vamos a estudiar. Es más, tanto se lograron establecer en Europa, sobre todo en la parte del Imperio Romano de Occidente, que incluso formaron reinos que luego dieron pase a los países que hoy en día conocemos, como lo fue Francia, como lo fue España, como lo fue Italia, Inglaterra. ¿Me dejo entender? Es por ello que estudiar a los pueblos bárbaros, chicos, es necesario dentro de la historia universal. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Ahí justo estamos viendo algunos ejemplos, ¿no? De los habitantes de los pueblos bárbaros que existieron en aquella época. Así es. Justo también estamos observando también a uno de sus dioses, ¿verdad? Sentado en su trono ahí. Por ahí tenemos a Odín, ¿verdad? Que luego ya vamos a comentar un poquito sobre ellos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, no se olviden, chicos, en su cuaderno tiene que ir de título Los pueblos bárbaros, siglo V. Ojo, a siglo V. ¿Qué años abarca el siglo V? ¿Alguien se acuerda? Claro, los años 400. Y cuando hablamos de los años 400, estamos hablando, chicos, justamente después de Cristo, por si acaso, ¿sí? Para que se ubiquen un poco en el tiempo. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a mencionar unas cositas por acá sobre los pueblos bárbaros, ¿sí? Resulta, chicos, que todo esto, lo que estoy señalando por aquí, todo esto, era justamente el territorio del Imperio Romano, o sea, realmente se había convertido en un imperio muy poderoso, y es por ello que llegó a tener todo este imperio, todo este territorio, hasta incluso por aquí llegó, claro. Pero resulta que en el año 476 después de Cristo, Roma, chicos, había llegado a un momento de crisis, de conflictos, claro, tanto así, chicos, que te diré que en un primer lugar los gobernantes romanos se peleaban entre ellos por dirigir Roma y por otro lado, las constantes rebeliones que habían dentro de Roma por parte de los esclavos. Claro, los esclavos, chicos, se estaban rebelando bastante en Roma, tanto así que los esclavos ya mataban a los amos, ¿no? Y eso es producto de las condiciones en las cuales vivían los esclavos, claro, eran infrahumanas. Tú recordarás que incluso a los esclavos se les consideraba como objetos de trabajo. Entonces, era una situación muy complicada la de las rebeliones de los esclavos. Por ahí se recuerda bastante a Espartaco, por ejemplo, un gran líder, ¿no? De esclavos, lideró la rebelión más grande de esclavos. Súmale a ello los conflictos que había en el gobierno, chicos.
ahí es cuando comienza la crisis romana. Claro, tanto comenzó la crisis romana que en un momento, ¿qué pasó? Se dividió el imperio. ¿Sí? Se dividió. De todo el imperio romano se logra dividir. ¿En qué se dividió? En imperio romano de Occidente, que es todo lo de verde, y luego el otro lado se llamó imperio romano de Oriente. ¿Sí? Así se dividió el imperio romano con estos tiempos de crisis, claro, se dividió así, imperio romano de Occidente, imperio romano de Oriente. ¿Sí, chicos? Luego vamos a hablar más adelante en otra clase sobre el imperio romano de Oriente, donde se hizo un imperio muy poderoso, el imperio bizantino. Luego vamos a hablar sobre eso ya más adelante. Pero nos vamos a centrar nosotros en esta clase en el imperio romano de Occidente. Así es, en esta parte del imperio romano, porque aquí es donde llegaron a invadir poblaciones que vivían en las afueras de Roma. Sí, pues justamente a esas poblaciones que vivían en las afueras de Roma, que eran extranjeros justamente para los romanos, a esos extranjeros se les llamaba bárbaros. Sí, pues habían muchas poblaciones bárbaras o extranjeras, claro. Estaban los anglosajones, estaban los francos, estaban los visigodos, estaban los ostrogodos, estaban los semitas, ¿no? Como los tártaro-mongoles, por ejemplo, etcétera. En el caso de los tártaro-mongoles, por ejemplo, aquí está, ¿no? Se recuerda bastante a Atila, ¿no? Que fue el rey de los hunos, que era un pueblo tártaro-mongol. Claro, o sea, que venía de la actual Mongolia. Entonces, varios pueblos, chicos, se concentraron o se dedicaron a ¿qué? A invadir esta parte de Roma, la parte del Imperio Romano de Occidente. Ahí entraron, ¿sí? Profesor, ¿y por qué entraron? Bueno, buscando justamente territorios donde vivir, territorios donde trabajar, porque estos pueblos tenían diferentes costumbres. Por ejemplo, los pueblos bárbaros, ellos no tenían esclavos, o casi no tenían esclavos. Ellos se dedicaban más que todo a trabajar en la tierra, en agricultura y ganadería. Ellos veían que la riqueza estaba ahí. Los dioses, por ejemplo, ellos tenían distintos dioses. Por ejemplo, los bárbaros creían en Odín, en Thor, por ejemplo, el dios del trueno. ¿Me dejo entender? Entonces, chicos, aquí es donde comenzamos a estudiar a los famosos pueblos bárbaros, ¿ya? Nos hemos ubicado justamente un poco en el tiempo y bueno, estos pueblos bárbaros fueron pueblos que habitaron en las afueras del Imperio Romano, para hacer recordar de nuevo, y aprovecharon la crisis romana para invadir el Imperio Romano, ¿sí? ¿Por qué el Imperio Romano estaba en crisis? Bueno, conflictos políticos en el gobierno y constantes rebeliones de esclavos, como les había comentado, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿por qué los pueblos bárbaros invadieron Roma? Bueno, la población de las tribus bárbaras aumentaban rápidamente, quiere decir de que su población crecía, habían cada vez más bárbaros que estaban en las afueras de Roma y necesitaban un territorio donde vivir, claro, y donde trabajar, y es por eso que buscaban nuevas tierras. Y a ellos súmale que a Roma también invadían por otros lados, o sea, no solamente los europeos, ¿no? Sino también invadían quiénes, ¿no? Los tártaro-mongoles. Tú sabes que a Mongolia viene desde Asia. O sea, habían más invasiones todavía, aparte de las poblaciones que estaban en la zona, habían más invasiones. Se sumaron todo ello y ahí estaban justamente, pues, ¿no? Invadiendo la parte del Imperio Romano de Occidente. Justo tenemos una imagen aquí donde vemos algunos soldados bárbaros, por ejemplo, fíjate en la vestimenta que tiene. A ver, por aquí te señalo. Ahí está, ellos son justamente soldados bárbaros, mira, ¿no? Tienen espada, por ejemplo, claro, tienen bastante uso del caballo y han entrado a Roma, ¿no? Mira cómo están prácticamente destruyendo Roma, ¿te das cuenta? Entonces, así es como los bárbaros, chicos, iban entrando a la zona del Imperio Romano de Occidente. Muy bien. ¿Qué características tenían estos pueblos bárbaros? Bueno, en cuanto a su población, chicos, estaban organizados en tribus, ¿no? Las tribus son grupos de familias, y tenían pues algo en común, ¿no? El idioma, por ejemplo, las costumbres, la religión, que eso los unía bastante, claro. Y obviamente había existencia de clases sociales, claro, no vayas a pensar que todos los habitantes bárbaros eran iguales, no. También habían pobres y ricos también, así como en Roma.
En cuanto a sus dioses, Odín, que era el dios principal, el dios de la guerra, el dios Odín. También estaba, por ejemplo, el dios Thor, que era el dios del trueno. Sí, pues habían también otros seres divinos, por ejemplo, las valquirias, por ejemplo, que eran unas princesas consideradas divinas, ¿no? Justamente que ayudaban a los soldados caídos, ¿no? En las guerras, claro. Entonces, y otras más, ¿no? Era bien curioso la religión que tenían estos pueblos bárbaros. Por eso que si tú te vas, por ejemplo, a la zona de Dinamarca, a la zona de Noruega, por ejemplo, tienen otras costumbres, claro, tienen otras costumbres, tienen otra forma de creencia también, ¿no? Tienen otros dioses también. Por ahí, por ejemplo, ellos siguen todavía algunas poblaciones creyendo en Odín, en Thor, todavía. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está. Es un poco para comprender un poco más el resto del mundo, ¿ya chicos? En lo económico, por ejemplo, practicaron la agricultura y ganadería, esas eran sus actividades principales y por lo tanto, la tierra se convertía, chicos, poco a poco en el elemento principal de trabajo y para vivir también. Ellos casi no utilizaban esclavos, los esclavos eran parte de Roma, hay que recordar eso, ¿ya? Bueno, se dedicaban a la caza, a la recolección también y como la tierra se hacía, chicos, el elemento principal de la época se estaba convirtiendo poco a poco en el elemento principal. Es por eso que surge poco a poco el feudalismo, ¿sí? El feudalismo, el feudo, ¿no? Que era una enorme extensión de tierra que servía para trabajar y para vivir. Bien, chicos. En lo político, ajá, tenían su máxima autoridad a la asamblea, que era conformado pues por ancianos, ¿no? Quienes tenían bastante conocimiento y sabiduría. Ellos son los que se encargaban de dirigir los destinos de los pueblos bárbaros. Y bueno, y posteriormente, pues, estos pueblos bárbaros forman reinos, diversos reinos en Europa. El reino franco, por ejemplo, donde luego se forma Francia. Estaba, por ejemplo, el reino ostrogodo, ¿no? Donde luego se forma Italia. El reino visigodo, donde luego está España, y así, etcétera. Se van formando justamente nuevos reinos. Ellos también tenían su forma de establecer la justicia, claro. Los pueblos bárbaros también establecían justicias, como por ejemplo las ordalías. Sí, las ordalías eran justamente una forma de establecer justicia dentro de su población. Sí, pues las ordalías eran llamadas el juicio de Dios. Sí, el juicio de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿en qué consistían estas ordalías? Mira, supongamos que se ha cometido un delito, ¿verdad? Se ha cometido un delito, de repente alguien ha asesinado, pero no se sabe quién ha sido. Pero quizás por ahí se tiene a dos sospechosos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podía saber quién había sido el culpable del asesinato? Entonces resulta que a estos dos sospechosos, por ejemplo, los ponían a combatir entre ellos mismos, a luchar, ¿no? A muerte, era a muerte. Y el que ganaba, chicos, el que ganaba era justamente declarado inocente. Claro. ¿Por qué decían eso? Porque decían que si él ganó es porque Dios, el dios Odín, le dio muchas fuerzas a ese peleador y por eso ganó. Porque él era el inocente y el dios Odín sabía eso y le dio fuerzas y por eso ganó. Y el que salió derrotado, ¿no? O casi muerto, era el culpable, ¿no? Y a él le daban el castigo. O sea, de esta manera, chicos, se llevaba a cabo las ordalías, que era una forma de establecer la justicia dentro de la población bárbara. Entonces, ojo con las ordalías, porque eso viene en práctica, por si acaso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojalá que me estén entendiendo y si no, ya saben, cualquier pregunta o duda en la clase en vivo lo vamos a resolver. Aquí tenemos a los principales pueblos bárbaros. Aquí están los principales pueblos bárbaros. Se clasificaban en tres grandes poblaciones y luego habían subpoblaciones todavía. Estaban por ahí los pueblos tártaro-mongoles, ¿no? Tártaros o mongoles. Ellos venían de Mongolia, es decir, de Asia. Ahí estaban, por ejemplo, los hunos. Claro, por ejemplo, ahí destaca bastante su rey Atila, ¿no? Llamado el látigo de Dios o el azote de Dios, ¿no? Que era un pueblo muy guerrero, por cierto. Habían otros más como los fineses, los húngaros, por ejemplo, los búlgaros, de ahí vienen justamente también, ¿no? Países como Bulgaria, Hungría, ¿verdad? Luego están por ahí los eslavos, ¿no? Donde están los polacos, los serbios, ¿no? Los bosnios, los croatas, de ahí vienen esas poblaciones.
Pero el más importante que nosotros vamos a estudiar son los pueblos germanos. Recuerden que todos estos son pueblos bárbaros. Y los germanos era la población más grande de todas, donde habían subpoblaciones, todavía subpoblaciones, como los anglos, que fundan Inglaterra, ¿no? Están los, por ejemplo, los vándalos, los visigodos que forman España, están los ostrogodos que forman por ahí Italia, ¿se dan cuenta? Entonces, todas estas poblaciones, chicos, pertenecen a los pueblos bárbaros, ojo, ¿ya? Y tienen las costumbres, tienen la religión que les comenté antes. ¿Bien, chicos? Muy bien. Ojo, aquí una actividad en clase. Lo pongo ahora sí en el video porque sé que hay chicos que no logran entrar a la clase en vivo y tienen que enviarme, ojo, tienen que enviarme la tarea más la actividad en clase. Sí, pues porque la actividad en clase es una nota de práctica. Si no me envías esto y la tarea, te vas a quedar sin nota de práctica, te estoy avisando. ¿Ya? Muy bien. Tenemos por acá pues algunos territorios donde estuvieron estos pueblos bárbaros, ahí está. Mira, por ejemplo, por acá el reino ostrogodo, sí, pues aquí está Italia, ¿verdad? Claro, aquí estuvieron los pueblos ostrogodos, los pueblos bárbaros. Por aquí estuvieron los francos que pertenecían a los germanos, claro, ¿no? Ostrogodos, francos a los germanos, los visigodos también a los germanos. Se van estableciendo en esta parte de Europa. Recuerda, todo esto es parte del Imperio Romano de Occidente, claro, se establecieron aquí y formaron sus reinos. Así es. Están los visigodos, los suevos también, ¿no? Por ahí también están los anglosajones, aquí justo al norte, por donde está la parte de Inglaterra, ahí está. ¿Ya, chicos? Entonces, este mapa es para poder comprender un poco cómo es que los germanos, ¿no? Pueblos bárbaros se fueron estableciendo en Europa. Tenemos por acá a dos ejemplos de pueblos bárbaros, de reinos bárbaros que se establecieron y se formaron en Europa. Con esta parte yo termino, chicos. Ya tenemos el reino visigodo, como te digo, se localizó en la península ibérica, ¿no? Y justamente formaron el reino de Hispania, ¿no? Claro, el reino de Hispania, por aquí está, mira. Te señalo por aquí. Aquí se estableció el reino visigodo, claro, donde actualmente es Portugal, España, claro. Se hizo llamar incluso el reino de Hispania, claro, de ahí viene el nombre de España, pues, claro. Ahí está. Ellos tuvieron, por ejemplo, a sus principales reyes, ¿no? Ataulfo, ¿no? Que fue el rey que dirigió la invasión a la península ibérica. Tenemos a Balia, el rey que pactó con los romanos para que se dieran ese territorio a los visigodos. Y tenemos a Leovigildo, ¿no? Quien expande el reino. Y por otro lado tenemos el reino ostrogodo, que ellos son los que formaron pues justamente Italia, más adelante el reino de Italia. Y antes de establecerse en el reino, ojo, ojo con esto porque los ostrogodos, antes de entrar a esta zona, tuvieron que pelearse constantemente ¿con quién? Con los tártaros o mongoles, claro, con los famosos hunos, que era un pueblo tártaro-mongol dirigido por Atila, conocido como el azote de Dios, claro, ¿no? Y tuvieron que derrotar, ¿no? Justamente a estos hunos para que los ostrogodos puedan quedarse en esta zona de lo que actualmente es Italia. Ya, chicos, ahí está. Y Teodorico, ¿no? Teodorico es el rey que más se destaca en este reino ostrogodo. Ya, chicos, muy bien. En la clase en vivo lo vamos a extender más, vamos a profundizar más esto, ¿ya? Por mientras, hasta aquí lo dejamos. Y ya les voy dejando por acá la tarea, ¿no? Sobre Atila, un poco ya te estuve contando por ahí, ¿verdad? Líder de los hunos, que era un pueblo tártaro-mongol, que se tuvo que pelear con los ostrogodos por la zona de Italia, claro, por la península itálica. ¿Ya, chicos? Ahí está, dibuja uno de los mapas de Europa representados en clase y ubica los reinos bárbaros. Claro, de repente lo que estuvimos hablando por aquí, esto lo puedes dibujar y puedes colorear también para ubicar los reinos que estuvimos hablando, ¿no? El reino visigodo, el reino ostrogodo, el reino franco. Y por cierto, sobre el reino franco, la próxima clase lo vamos a hablar porque tenemos que hablar también de uno de los imperios más grandes de la Edad Media. ¿Ya, chicos? Hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos el día de mañana. Cuídense bastante. Un abrazo para todos. Chao.